Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 18, dice, mire, cuando nosotros encontramos la porción de la palabra, donde el Señor nos enseña acerca de la Santa Cena, una de las cosas o una de las frases en el versículo 28, que a mí me gusta mucho recordar, amado hermano, pues definitivamente creo que el único permiso o el único aval que existe en términos de juzgar es aquel momento en el cual nos presentamos delante de Dios para juzgarnos a nosotros mismos. Primera de Corintios 11:28, mire, en la palabra hispanoamericana o Hispanoamérica, esta es una versión, la versión es la palabra Hispanoamérica, dice la Biblia en Primera de Corintios 11:28. Y es propicio para hoy que vamos a ministrar la cena del Señor cada uno de nosotros a nuestra vida. Dice la Biblia, examine pues cada uno su conciencia, dice esta versión, mire, santo de la gloria, antes de comer el pan y beber de la copa. Tremenda. La versión traducción en lenguaje actual lee de la siguiente forma siempre, Primera de Corintios 11:28, tú lo tienes en pantalla. Esta versión dice, por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, estamos hablando de la administración de la cena del Señor, cada uno debe preguntarse, dice esta versión, mira Pedrito, si está actuando bien o está actuando mal. Cuando nosotros entendemos esto, amado hermano, es importante que cada uno de nosotros de una manera concienzuda, una manera correcta delante de Dios, podamos tomar el tiempo el día de hoy domingo para poder de alguna forma examinarnos cada uno a nosotros mismos. Y el día de ayer por la tarde estudiando, amado hermano, procurando traer o amasar el pan que hoy vamos a comer a través de la administración de la palabra, encontré un versículo que durante mucho tiempo yo había escuchado, había leído, mas no había acercado la lupa en términos, amado hermano, de examinar qué es lo que esa porción de la palabra nos quería enseñar. Y esa porción está descrita en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 30. Hoy quiero platicarte, amado hermano, acerca de algo muy, muy importante. El tema hoy le puse por nombre, él, hablando del enemigo, el diablo, Jehová lo reprenda, no tiene nada en mí. La versión Dios habla hoy en Juan capítulo 14, versículo 30. Traigo varias versiones acá, amado hermano. Tú sabes que entre más versiones logremos observar, nos da una plenitud de entendimiento en el mensaje que estamos recibiendo. Juan 14, 30, dice la Biblia, mire, en la versión Dios habla hoy. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el que manda en este mundo. Wow, tremendo. Aunque no tiene, cuando dice acá, porque viene el que manda en este mundo, se está refiriendo al enemigo, Jehová lo reprenda, al diablo. Aunque no tiene, y esta es la porción de la palabra que a mí me interesa que hoy examinemos, aunque no tiene ningún poder sobre mí. La versión NBLA, siempre en Juan capítulo 14, versículo 30, mire cómo lee. No hablaré mucho más con ustedes. Esto es algo que nos enseña a nosotros la Biblia, amado hermano. Al momento de la administración de la cena del Señor es importante considerar que el enemigo no tenga nada en nosotros. No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él, nuestro Señor Jesús hablando, dice, no tiene nada en mí. La convicción y la certeza del Cristo de la gloria que el enemigo no tenía nada en él. La versión NBV dice de la siguiente forma:
Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene poder en mí. Mire cómo lee la versión NTV, también la traemos acá. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna. Jehová lo reprenda. El que gobierna este mundo. Ese es el enemigo. Pero la manera a través de la cual nuestro Señor cierra este versículo es lo que a mí me interesa trasladarte hoy en esta mañana, para que cada uno de nosotros examinemos a conciencia internamente nuestro ser y podamos decir de alguna forma posteriormente a este examen: Él no tiene ningún poder sobre mí. Cuando nosotros examinamos la Biblia, amado hermano, vemos que en Juan, mire, 14:30, esa es una versión que traigo diferente. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando la Biblia nos enseña acerca de esto, amado hermano, esta porción a través de la cual el Señor Jesús cierra el versículo y dice: Él no tiene nada en mí, nos habla acerca de derechos legales que muchas veces nosotros, pues probablemente de alguna manera involuntaria, pues porque pensar que fuera voluntario sería caótico y colapsante en el corazón de un hijo de Dios. Pero entendemos que cada uno muchas veces de nosotros debemos de aprender a considerarnos y examinarnos y evaluarnos. Y de la misma manera que nuestro amado Señor Jesús pudo decir: Él no tiene ningún dominio, Él no tiene ninguna autoridad, Él no tiene nada de Él. El enemigo, Jehová lo reprenda, en mí. Entonces Jesús les dice: viene el príncipe de este mundo, pero lo que Él trae no tiene nada en mí. Es decir, en mí, en Cristo Jesús, el enemigo no tiene absolutamente nada en términos de derechos legales o en términos de dominio que yo, de alguna manera, le haya dado a él. Déjame te explico un poquito más acerca de esto, amado hermano. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor al momento de examinar nuestra conducta en Santa Cena, una de las cosas muy importantes que debemos de aprender a entender es que la oportunidad de llegar a la Santa Cena es para que cada uno de nosotros aprendamos a examinarnos y a evaluarnos cuánto de parte de Dios tenemos en nuestro corazón, y examinar que todo aquello que de alguna manera sea contrario a la voluntad de Dios en mi vida, todo aquello que sea contrario a la santidad, a la búsqueda constante, a la obediencia que debemos de alcanzar llegando a los pies del Señor Jesús, debe de ser examinado en nuestra conducta de vida. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: viene el príncipe de este mundo, pero no se preocupen, le estoy parafraseando. Viene el príncipe de este mundo, pero ustedes tranquilos, porque el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Y yo creo que esa es una de las preguntas que cada uno de nosotros hoy en esta mañana, prudentemente, es conveniente nos presentemos delante de Dios y examinemos realmente si el enemigo no tiene algo en nosotros que de alguna manera nos pueda llevar al nivel de la involución o del detrimento. Y yo creo delante de Dios, muy honestamente, amado hermano, se lo digo como ministro, como pastor, pero también como ser humano, como persona, que de una u otra forma nosotros debemos de aprender a examinarnos. Como declara la Biblia, examinamos nuestro rostro delante del espejo de la palabra para poder determinar, Pedrito, si eventualmente, realmente, el enemigo no tiene nada en nosotros. ¿Por qué es importante entender esto? Porque yo pude encontrar a la luz de la palabra, amado hermano, pues hoy traigo algunos ejemplos para que podamos procurar comprender nosotros mismos el mensaje de la palabra denotada por parte de nuestro amado Señor Jesús, que declara que aunque el príncipe de este mundo, quien gobierna este mundo, lo pudimos ver a través de las diferentes versiones, viene, pero no importa que venga. No importa que venga porque Él no tiene nada en mí.
Entonces la pregunta de esta mañana es, si nosotros nos presentamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y evaluamos nuestra conducta de vida, amado hermano, delante de Dios, podremos decir delante del Rey, cada uno, examínese a sí mismo, podremos decir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el enemigo no tiene nada en mí. No hay problema de la batalla, no hay problema del advenimiento de la prueba, no importa. El enemigo no tiene nada en mí. Entonces creo que es muy importante poder entender a la luz de la palabra a qué se circunscribe y de qué habla esto. Déjenme, le traigo algunos ejemplos para que podamos considerar, porque personalmente, como le decía anteriormente, yo creo que muchos de nosotros, si no es que bien todos, en alguna cierta medida, debemos de presentarnos delante del Rey de Reyes en esta mañana y poder tomar los beneficios de la sangre del Cordero, considerando que eventualmente el enemigo tuviera algo en nosotros. Déjeme le explico. Usted me podrá decir, no, cruz, calavera, camposanto, reprendo, pastor, el enemigo no tiene nada en mí. Pero yo encontré siervos de Dios, amado hermano, y amados por parte del Señor, que en algún momento, cuando se examina la vida de ellos, porque para eso es dejado a través de la palabra, para que esa figura de lo que le aconteció, eso dice la Biblia, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, nosotros lo podamos considerar y evaluar en nuestra conducta y forma de vida para poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por ejemplo, mire, todos conocemos acerca de un siervo grande, precioso, un siervo de Dios al cual le fue dada autoridad por parte del Señor Jesús, un siervo que se le conoció como la cabeza apostólica, amado hermano, de los discípulos del Señor Jesús. Es decir, estamos hablando de Pedro. Y tenemos que aprender a entender, amado hermano, que hay muchas circunstancias y situaciones que muchas veces, por pequeña que sea la circunstancia en nuestra vida, puede abrir puertas espirituales grandes de involución si nosotros no aprendemos a llevar esas áreas delante de Dios. Pedro, amado hermano, un siervo de carácter, un siervo que vemos a la luz de la palabra muchas veces tomó la preeminencia apostólica y que declara la Biblia en el nombre del Señor Jesús, amado hermano, que Dios le dio las llaves de los cielos. Entonces entendemos que Pedro, como figura apostólica, en la cabeza, era la punta de lanza apostólica, aunque entendemos que Pablo fue utilizado para el establecimiento doctrinal de la conducta a través de la cual la iglesia habríamos de conducirnos. Pedro tomó una relevancia muy grande, amado hermano, en el tiempo en el cual el Señor lo utilizó para trasladar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, ¿por qué le hago esta acotación? Porque Pedro, siendo un hombre de Dios, un apóstol genuino del Cordero, llamado por el Cordero, debemos de entender que hay apóstoles del Padre, hay apóstoles del Hijo, pero también hay apóstoles del Cordero. Existen esas tres dispensaciones y el llamamiento apostólico también está denotado en esas dispensaciones. De allí es que los apóstoles que en esta dispensación, en este tiempo, están fungiendo, porque existen genuinos y verdaderos apóstoles en este tiempo, por supuesto que sí, la Biblia nos lo deja ver, son hombres que fueron llamados por parte del Señor y hoy se le conoce en la dispensación del Espíritu, que es la dispensación que estamos viviendo. Mira, ya atravesamos la dispensación del Padre, la cual termina, amado hermano, al inicio del Nuevo Testamento. Arranca la dispensación del Hijo hasta el momento en el cual el Señor Jesús dice, es necesario que yo me vaya, pero vendrá otro paráclito, un ayudador, que es el Espíritu Santo. Ahí arranca la dispensación del Espíritu y entonces hay un cambio dispensacional, y de ese momento en adelante los apóstoles que son nombrados y que entran en acción, por así decirlo, los cuales bíblicamente están avalados, pero hay que sentarse a examinarlo, son apóstoles que se conocen como los apóstoles del Espíritu, porque la dispensación que se está viviendo es la dispensación del Espíritu. Entonces Pedro, siendo una cabeza apostólica, denotaba debilidades internas en su corazón. Mire, nuestra función no es estar examinando la vida de nadie, pero cuando acercamos la lupa, entendemos que la enseñanza en la palabra nos sirve a nosotros como una guía establecida para nuestra forma y conducta de vida.
Entonces tome nota, porque Pedro, siendo cabeza apostólica, siendo un apóstol genuino, amado hermano, de una manera sorprendente, vemos que el enemigo sí tenía cosas en Pedro. Déjeme le explico un poquito. Entonces digo yo, si las tenía Pedro, pues cuánto nomás las voy a tener yo como ser humano. Y esto, amado hermano, no es una permisión, sino que el entendimiento para no llegar a un nivel de frustración y entender que aún los siervos más grandes, bíblicamente establecidos, ¿qué le podría decir? Los titanes del Señor, porque los apóstoles estuvieron con el Señor trabajando de una manera sistemática, y a pesar de ser llamados, solamente el Señor Jesús pudo decir, viene el príncipe, y él no tiene nada en mí. Porque a pesar del llamamiento, amado hermano, encontramos siervos de Dios que nosotros los hemos estudiado y muchas veces los hemos utilizado como alguna especie de representación de acciones que debemos de aprender a tomar basadas en su conducta de vida. Pero mire lo que dice Pedro, Marcos capítulo 8, versículo 33. Dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Tome nota, el Señor Jesús a la cabeza apostólica. El Señor Jesús, tome nota, a la cabeza apostólica. De ahí es donde yo digo, bueno, si la cabeza apostólica tenía cosas del enemigo en él, debo de examinar mi corazón y ver si no hay de alguna manera cosas en mí que sean del enemigo. ¿Cómo así, hermano pastor? Mire, porque no pones la mirada o la mira, dice esta versión, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Usted sabe que Pedro, cuyo nombre significa piedra, aunque cuando examinamos vemos que Cristo Jesús es la piedra angular. Cuando se habla de Pedro o de Petro, en el contexto de la Biblia, la diferencia entre la piedra de Petro o Pedro y la roca de nuestra salvación, amado hermano, la piedra angular llamada Cristo Jesús, la diferencia es que en el nombre de Pedro, Pedro es una piedra movible, mientras el nombre del Cristo de la gloria, la roca de nuestra salvación, la piedra angular es eso, la piedra angular, la más importante en la edificación. Entonces hemos conocido de Pedro su fervor, conocimos lo aguerrido, el carácter explosivo de Pedro, su valor, su vigor, la capacidad organizativa, definitivamente denotaron, y a través de ello, Pedro alcanzó un nivel de liderazgo superlativo más allá que el resto de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Pedro tenía cualidades muy grandes delante de Dios. Sin embargo, cuando vemos en el contexto de la palabra, vemos cómo Pedro de alguna manera, amado hermano, tenía situaciones y circunstancias en su corazón que estaban albergadas, que denotaban muchas veces incredulidad en su vida. Por eso fue, amado hermano, que nosotros vemos a Pedro en un llamamiento directamente de parte del Señor Jesús junto a Jacobo y Juan, y de alguna manera vemos cómo Pedro, Jacobo y Juan formaban parte del triángulo o del círculo, por así llamarlo, más cercano delante de nuestro Señor Jesús. Es decir, eran hombres y mujeres que habían denotado fervor y amor delante del Señor Jesús, pero Pedro en especial tenía un problema muy grande que abrió la puerta dimensional para que el Señor en determinado momento le dijera, así como leímos en el versículo atrás, Pedro, aléjate de mí. Le dijo Satanás, no le dijo Pedro, le dijo Satanás, aléjate de mí porque tú no tienes participación conmigo. Entonces cuando nosotros vemos esto, amado hermano, entendemos que en Pedro habían cualidades o habían situaciones que el enemigo todavía tenía sembrado en su corazón. Por eso es que tú ves a un Pedro, amado hermano, que de alguna manera, mira, qué tremendo. Porque Pedro en el templo,
estando en el atrio tremendo, la Biblia dice que estaba Pedro en el atrio del templo, cuando fue Pedro directamente el que por tener incredulidad, tome nota porque son ganchos que muchas veces el enemigo utiliza y que le da derechos legales al enemigo para actuar sobre nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que tener la capacidad de nuestro amado Señor Jesús, que en todo enfrentamiento con el diablo nosotros tengamos la certeza y la convicción que Él no tiene nada en nosotros. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Al haber negado al Señor 3 veces antes de que el gallo cantara, dice la Biblia. ¿Sabes cuál era el gancho que el enemigo habría de utilizar? Sí, en la vida del siervo Pedro. Por eso que decía, pues si lo hizo en Pedro, Señor de las misericordias, ¿cuántos ganchos tendré yo a través de los cuales, ya sea a conciencia o sin conciencia, de alguna manera le esté dando cesión de derechos legales al enemigo, dándole participación a él dentro de mí? Por eso es que el Señor Jesús le dijo, va a venir el príncipe de este mundo, pero no tengan pena porque de él no hay nada en mí. Entonces la pregunta del millón en esta mañana es, ¿habrán cosas del enemigo dentro de nosotros? ¿Y sabes por qué te puedo extender esa pregunta? O nos podemos extender, porque evidentemente voy primas. Es porque si Pedro, siendo cabeza apostólica, tuvo incredulidad en su corazón, al grado de negar al Señor 3 veces. Amado hermano, eso es increíble. Sin contar en cuenta cuando el Señor posteriormente también le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió, Señor, te quiero. Ahí hay 2 vocablos en el original que tendríamos que examinar, pero el Señor Jesús le pregunta a la cabeza apostólica, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le respondía, cuando usted va al contexto de la palabra, le dice, Señor, yo te fileo. Pedro, lo que le estaba diciendo es, Pedro, ¿me amas? Y Pedro lo que le estaba respondiendo es, Señor, te quiero. No te amo, te quiero. Son 2 dimensiones diferentes de amor, al grado que el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y el Señor le dice, tú todo lo sabes, Señor, como que lo bajó de la moto. ¿Cuál fue el problema en Pedro al haber negado al Señor 3 veces? ¿Y cuál fue el problema en Pedro en de alguna forma no haber podido decirle al Señor que le amaba con un amor ágape, sino que se quedó estancado en un amor fileo? Fue el nivel de incredulidad. Quiere decir que la incredulidad fue el gancho que el enemigo utilizó. Entiéndase que lo que había del enemigo en la vida de Pedro era incredulidad. Es una de las cosas que tenemos que pretender nosotros, preguntarnos a nosotros mismos. Es si realmente el enemigo no tendrá algo en nosotros, amado hermano, que le esté dando derechos legales para que las cosas que están pasando en nuestro entorno estén pasando de la forma en las que están pasando. Mire, es increíble porque Pedro formaba parte del círculo de lo que se conoce como el círculo de los íntimos. Es decir, Pedro eran de los discípulos que el Señor Jesús llevaba en ocasiones especiales, a eventos especiales y a situaciones especiales. Es decir, ese círculo de 3, por llamarle un círculo, ¿verdad? Perdón, que tal vez debiera de ser un triángulo, pero hablemos de círculos porque alguna vez hemos hablado de los círculos concéntricos relacionales. Pedro, según el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 37, lo había llevado Señor y había sido testigo presencial. Marcos 5, 37. Había sido testigo presencial de la resurrección de la hija de Jairo. Mira el tipo, amado hermano, de ejemplos o el tipo de testimonio del Señor Jesús.
que aunque él había estado presente en la resurrección de la hija de Jairo, el Señor Jesús mismo, según el libro de Mateo capítulo 17 versículo 1, fue uno de los acompañantes y delante de los cuales aconteció la transfiguración del Señor Jesús en el monte. Porque le estoy diciendo, amado hermano, Pedro era parte de los 3 más íntimos del Señor Jesús. Después de ellos solamente queda la relación del más pequeño, del amado Juan. Bueno, de hecho, cuando el Señor Jesús nos enseña la Biblia, estuvo en su paso ministerial acá por esta tierra 32, 33 años, 33 y medio. Juan era un jovencito de 16 años. Sí, el apóstol Juan era un jovencito de 16, se estima 16, 15 años. Y dice la Biblia que era el único de los apóstoles que se recostaba en el pecho del Señor y escuchaba el corazón de Jesús. Quiere decir que en esa línea de relación única que existía entre el Señor Jesús, yo asumo y veo pues evidentemente Juan, amado hermano, un apóstol. Veo que de alguna manera Juan identificaba en el corazón del Señor Jesús un corazón paterno. O sea, no estamos hablando de un Pedro tirado al azar. Estamos hablando de un Pedro que estaba cerca de su Señor. Y a pesar de eso, amado hermano, a pesar de haber estado presente también en la pasión del Señor Jesús en el Getsemaní, en el mismísimo huerto del Getsemaní, según el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 33, Pedro era incrédulo. Y ese había sido el problema. Pedro había caminado bien en muchos aspectos, pero permitió que la incredulidad gobernara en su propia vida. Entonces, cuando nosotros vemos esto, amado hermano, vemos, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 8, mire, aquí se lo traigo en pantalla, que en la última cena tuvo dudas si debía de permitir. ¿Por qué tenía dudas Pedro? Porque Juan 13, 8 y 9 nos enseña cómo el Señor Jesús llegó a tener dudas con respecto al lavamiento. Tú recordarás que el Señor Jesús les dijo, perdóneme parafraseando, ¿verdad? Les vamos a lavar los pies. Porque sabía que era un acto esencial. Ese lavamiento de pies tipificaba la ministración del Cordero de Dios a sus discípulos. Pero Pedro no entendía y Pedro era incrédulo y le dijo, no. Yo no quiero que me lave los pies. Pero él no entendía la dimensión a donde Jesús le quería llevar. ¿Por qué? Porque Pedro dudaba del lavamiento que el Señor Jesús, porque no entendía. Entonces yo no te estoy diciendo que muchas veces hayan ganchos, amado hermano, por así llamarlo, que el enemigo tenga en nosotros como consecuencia de alguna forma de premeditación, alevosía y ventaja, es decir, de conocimiento. Porque eso todavía sería degradante superlativamente, saber que estoy haciendo algo adrede, a pesar de que sé que estoy lastimando el corazón de mi amado Señor Jesús. La situación acá es, amado hermano, que Pedro tenía incredulidad. Mira algo tan sencillo. La incredulidad era lo que el diablo, Jehová lo reprenda, tenía colocado en el corazón de Pedro. Por eso fue que el Señor Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Porque en ese momento Pedro se estaba constituyendo en una voz velada de Satanás a través de sus labios, cuando quería impedir a través de la monitora o de la voz velada en Pedro, amado hermano. Esa fisura de incredulidad había provocado que el enemigo tentara a Pedro, amado hermano, al nivel de negar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro era incrédulo, amado hermano. ¿Cómo nosotros lo podemos ver? Mire, no creía en el lavamiento de pies. Cuando el Señor Jesús le explica, mira, si tú no te dejas lavar los pies, no vas a tener participación conmigo. Entendió Pedro y se despojó de la incredulidad y le dijo, mire, con entusiasmo le dijo, no me laves solo los pies, báñame si quieres. Cuando Pedro entendió, ¿por qué? Porque había sembrado incredulidad, el gancho
que el enemigo utilizó, es decir, la parte del enemigo que existía en Pedro, o ese gancho que existía en la vida de Pedro, era la incredulidad. Y tome nota, a pesar de cuánta participación tuvo Pedro en medio de los milagros de nuestro amado Señor Jesús. La triple negación, Mateo capítulo 26, versículo 33. Cuando lo llevan y le preguntan, ¿tú eres su discípulo? Pues si tú hablas, caminas, platicas, predicas, no sé, estoy parafraseando, hermano, como ellos. Pues no, lo niega 3 veces. Después se da cuenta, amado hermano, y dice la Biblia que se salió del atrio y fue a llorar amargamente cuando se dio cuenta que su vida, de alguna manera, él comprendió que había incredulidad. Entonces, tenemos que examinar nuestra vida y poder entender, amado hermano, si realmente el enemigo no tiene nada en nosotros. Cuando Jesús se encontró con sus discípulos a la orilla del mar de Galilea, mire, dice acá que Pedro fue el primero que salió nadando para encontrarse con su maestro. En esa oportunidad, Marcos 8:33, pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. Pedro, estás hablando como Satanás, le dijo. Quiere decir que cuando hablamos con incredulidad, estamos permitiendo que nuestro ser hable como Satanás. Mire, tan solamente por incredulidad. Y la incredulidad definitivamente es una falta de fe. La pregunta del millón es, ¿será que hay algo del enemigo en mí que le pueda dar derechos legales para que venga a causarme resquebrajos o daños en mi vida? Pues yo me encuentro con la cabeza apostólica bien zarandeada por parte del enemigo por una situación tan sencilla. Mire, le podemos llamar incredulidad o le podemos llamar falta de fe. Pero lo cierto es que el enemigo tenía incredulidad en el corazón de Pedro. Quiere decir que Pedro sí tenía. Pedro no podía decir como nuestro amado Señor Jesús: el príncipe de este mundo viene, pero no tengan pena. De él no hay nada acá. Pedro no podía decir eso. Y mire, estamos hablando de la cabeza apostólica. ¿Cuánto más nosotros, Pedrito? Si yo me comparo como pastor con el apóstol Pedro, amado hermano, Padre de las misericordias, quedo en déficit y por mucho. Ya él ya lo habían zarandeado con incredulidad, amado hermano. Quiere decir que Pedro no podía decir: el diablo no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque sí tenía. ¿Y qué tenía? Incredulidad. Al grado que el Señor Jesús mismo le dice: aléjate de mí, Satanás. Porque Pedro se llegó a constituir en una voz vedada o velada. Es decir, que el enemigo hablaba a través de él en términos de querer desviar el propósito del plan de salvación que nuestro amado Señor Jesús estaba llevando a cabo. Juan capítulo 21, versículo 15 y 19, siempre en la línea de Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, tome nota: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Aquí le está diciendo: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? Esa palabra amar acá, si usted la busca en el diccionario, en la concordancia Strong, va a encontrar que esa palabra amas es la palabra ágape. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Aquí este amo cambia, no es agapear como arriba. Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te fileo. ¿Por qué? Porque incredulidad había albergada en el corazón de Pedro. Yo no sé si Pedro lo sabía o no lo sabía, pero el enemigo tenía de él en Pedro. ¿Cómo? La falta de fe. Cuando nosotros actuamos con falta de fe, cuando nosotros actuamos sin incredulidad o cuando no creemos
la voluntad de Dios y las promesas de Dios en nuestras vidas, estamos actuando con incredulidad en automático. No podemos decir que el enemigo no tiene nada en nosotros. Por eso es que es tan importante examínese cada uno a sí mismo, porque cuántas cosas del enemigo eventualmente podrán existir en nosotros. Y hoy es un tiempo propicio en el cual nos podemos presentar delante del Rey, y si hubiese algo del enemigo en nosotros, despojarnos de ello, amado hermano, a través de la administración de la sangre y del pan del Cordero. Y le dice acá, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te fileo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, le vuelve a preguntar: ¿me agapeas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes, nuevamente, que te fileo. Y le dijo: mire, aquí evoluciona de apacentar corderos a pastorear ovejas. Porque de alguna manera también se le está dando de alguna forma delegación de pastoreo a Pedro a través de los niveles de amor que denota delante del Señor. Esta versión Reina Valera del año 60, en la primera le dice: apacienta mis corderos. La segunda vez que el Señor le vuelve a preguntar a Pedro, que le vuelve a decir: tú me agapeas, y Pedro le vuelve a responder en el 16: yo te fileo. Aquí ya no le dice: apacienta mis corderos, aquí le dice: pastorea mis ovejas. Subió. Tome nota, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿me amas? Aquí ya no le pregunta: ¿me agapeas? Aquí se va directamente al Señor, considerando las dos respuestas previas. Aquí le pregunta: Pedro, tú me fileas. Le cambia la pregunta. La tercera vez le cambia la pregunta. Por eso es que dice la Biblia que Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: me fileas. Porque ya le había preguntado dos si lo agapeaba, y en las dos veces que el Señor Jesús le pregunta: ¿me agapeas?, las dos veces Pedro le pregunta: ¿me fileas? Por eso es que la tercera pregunta que viene del Señor Jesús, y aquí son las tres negaciones de Pedro, aquí le pregunta directamente: Pedro, tú me fileas. Y eso provoca que Pedro se entristezca. Dice acá, mire, Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: me fileas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta. Aquí le vuelve a cambiar la instrucción: mis ovejas. Pedro tenía en él falta de fe e incredulidad. Esos elementos, o ese elemento llamado incredulidad o falta de fe, fue lo único que el enemigo necesitó, amado hermano, para causar resquebrajos en la vida de Pedro. Entonces, la pregunta de esta mañana, que tenemos la bendición de celebrar Santa Cena, sería interesante preguntarnos, amado hermano, sugerencia. ¿Será que el enemigo no tendrá algo en nosotros que le esté dando derechos legales para que muchas cosas en nuestra vida se estén dando de la forma en la que se están dando, asumiendo que hay resultados no muy positivos en algunas situaciones o circunstancias que estoy llevando a cabo en mi vida? Pues con Pedro el problema fue incredulidad. Miren, la cabeza apostólica. Otro apóstol, genuino apóstol del Cordero, llamado directamente por nuestro amado Señor Jesús, que también tenía, es que aquí lo que me llama la atención es que también este apóstol tenía algo del enemigo en su vida. Juan capítulo 13, versículo 26, mire, Judas, apóstol genuino del Cordero, independientemente de cuál haya sido su forma de accionar y su forma de actuar, una de las cosas que no podemos perder de vista es que es un verdadero apóstol. O sea, el hecho de que de que Judas haya actuado como actuó e hizo las cosas que hizo, no lo eximió de ser un verdadero
apóstol. Es más, posteriormente a la muerte de Judas, viene el sustituto del llamamiento apostólico de Judas. Juan capítulo 13, versículo 26, segundo apóstol, que tenía algo del enemigo en su corazón. Por eso es que yo dije, Señor de las misericordias, ¿será que el enemigo no tiene algo de él en mí? O perdón, ¿no tengo yo algo del enemigo en mí? Porque el Señor Jesús dijo, no se preocupen, bien del príncipe, pero él no tiene nada en mí. El anhelo, para aquellos que estamos, amado hermano, dándole seguimiento al estudio de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire todas las marcas que coloca el enemigo en la vida de un hijo de Dios. Usted que está siguiendo en secuencia los estudios de Iglesia en el Hogar, valga la redundancia de la publicidad, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. ¿Podremos decir nosotros delante del Señor, el enemigo no tiene nada en mí? Juan 13, 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado de pan, evidentemente, después de comer el pan, santo de la gloria, posesión satánica. Miren lo que dice aquí, Satanás entró en él. Eso nos habla de posesión, no de opresión. Esta es posesión. Y después del bocado, Satanás entró en él. Antes no. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Como quien dice, en buen chapín, versión Bayron Girón, a lo que te truje chencha, le dijo. Rápido, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Así, chanín, chanín, rápido. Versículo 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él le dijo esto. Porque algunos pensaban, dice acá, mire, puesto que Judas tenía la bolsa. O sea, mire, una de las cosas más difíciles para uno como ministro, y si algún hermano, pastor, apóstol, profeta, nos honra viéndonos en esta transmisión, una de las cosas más difíciles, es que es increíble, una de las cosas más difíciles que uno como ministro puede poner a un discípulo a hacer, es a cuidar las finanzas. ¿Quieres probar el corazón de un discípulo, varón de Dios? Algún ministro que haya estado diciendo, Señor, dame iluminación, Señor, dime cómo puedo probar. Al ministro que viene conmigo, dale las finanzas un tiempo. Déjalo que controle una porción de las finanzas. Porque una de las maneras a través de las cuales uno se da cuenta de lo que existe en el corazón de los hermanos es a través de la delegación de actividades. Y una de las cosas que yo he encontrado que realmente prueba el corazón del hombre es el dinero. Por eso dice la Biblia que el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer hazlo más pronto, pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió porque le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto de que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Judas Iscariote, según el libro de Marcos capítulo 3 versículo 19, un genuino apóstol del Cordero. No estamos hablando de Juan de los Palotes. No estamos hablando de un hermano que camina una semana en el Evangelio y otra semana en el mundo. No estamos hablando de un cristiano de atrio. Estamos hablando de un apóstol del Cordero. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 26 versículo 15. Perdóneme que aquí no le pude subrayar. Bien, aquí está subrayado. Que antes de la Pascua, Judas fue de los principales sacerdotes que convino en entregar al Señor Jesús a precio de 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque en Judas había en su corazón algo del enemigo. Y lo que había albergado en el corazón de Judas se llamaba traición. Lo único que Judas no sabía que había traición en su corazón hasta que tuvo la oportunidad de traicionar.
Por eso fue que el Señor Jesús le entregó la bolsa de las finanzas. O sea, tenía confianza nuestro amado Señor Jesús en el discípulo llamado Judas. O sea, hasta ese entonces Judas, amado hermano, había caminado correctamente delante de Dios, con algunas situaciones adversas en su corazón, pero con un llamamiento de parte del Cordero. Entonces, amado hermano, a precio de 30 monedas de plata, dice la Biblia, que por traición, ¿qué era lo del enemigo en el corazón de Judas? La traición. Cuando se le presentó la oportunidad de traicionar, amado hermano, traicionó. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo del 47 en adelante, que durante la Pascua se le metió el enemigo adentro, hermano, y abandonó la fiesta. La traición a Cristo se hizo. Santo de la gloria, Pedrito, después de la Santa Cena, en el huerto. Después de la Santa Cena en el huerto, el discípulo traiciona a su Señor. ¿Por qué? Porque había un derecho legal en el corazón de Judas, llamada traición. Entonces podemos ver que ser siervos de Dios, por eso los ministros que hoy estamos examinando son ministros genuinos, amado hermano. Pero erraron. ¿Por qué? Porque habían derechos legales del enemigo en el corazón de cada uno de ellos. En Pedro, el derecho legal que tenía el enemigo, ¿cuál dijimos que era, Pedrito? La incredulidad, falta de fe. ¿Cuál era el derecho del enemigo en la vida de Judas? La traición. Después de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesús, según el libro de Mateo capítulo 27, versículo 3, se arrepintió. Intentó devolver el dinero. ¿Por qué? Porque había entendido el error que había cometido. Cuando intentó devolver la plata, le dijeron los sacerdotes, no. Ya lo que está hecho, está hecho. Dice la Biblia que fue Judas. Ayer platicaba un poquito con los prejuveniles. Tuve la oportunidad de estar compartiendo con prejuveniles, que por cierto es importante, amados hermanos, que podamos enviar a nuestros prejuveniles a las reuniones virtuales. Dice la Biblia que se ahorcó. ¿Por qué? Porque de alguna manera vino remordimiento a su corazón por lo que había hecho. Ahora la pregunta del millón acá. Amado hermano, Jesús consideraba a Judas su amigo. Una de las cosas que tenemos que entender es que la dimensión de la traición siempre se mueve con los cercanos. La traición siempre viene por parte de las personas más cercanas a nuestra vida. Entonces, una de las cosas que el enemigo va a buscar en nosotros, amado hermano, es que nosotros tenemos en común con el diablo. Jehová lo reprenda, amado hermano. Y cuando existe algo en común en Judas, era la traición. En Pedro, era la falta de fe o la incredulidad. Entonces, cuando el enemigo identifica algo de él en nosotros, por ejemplo, en estos casos, la traición y la incredulidad, le dan derechos legales a accionar. Entonces, tenemos que examinar. Y lo más importante sería poder responder como nuestro amado Señor Jesús. No. No tienes nada en mí. ¿Por qué? Porque en el corazón de Judas, por pequeña que sea la semilla de traición, tarde o temprano crece. El enemigo descubrió, yo me imagino que el enemigo a lo largo de la vida de Judas fue descubriendo, por ejemplo, cuando aquella mujer derramó un frasco de alabastro y tú sabes que Judas piensa mundanamente y dice, ese perfume lo hubiésemos podido vender. O sea, cuidaba de los pobres. O sea, no era una mala, realmente lo que él buscaba no era malo, aparentemente.
Y uno dijera, bueno, pues eso es pensar humanistamente. Porque el perfume se lo estaba derramando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el lugar correcto. Aunque no estaba mal pensar en los pobres. Pero el problema aquí es que el acto mismo era de adoración al Señor. Entonces, cuando el enemigo vio que Pedro se preocupaba de las finanzas y de los pobres, mire cómo es de tremendo, porque muchas veces el humanismo nos conduce a errar en el blanco. Vender el perfume para obtener finanzas y poder cuidar de la necesidad de los pobres como un hecho tal, asumiendo que ese perfume no le hubiese estado siendo derramado al Señor Jesús. Agarremos el perfume y desdibujemos la escena de que estaba siendo derramado delante del Señor Jesús. La venta del perfume y utilizar esas finanzas para ayudar a los pobres, malo no era. Incorrecto tampoco era. El problema aquí genuinamente es que él no pudo identificar la adoración que la mujer le estaba dando al Señor. Entonces aquí lo que descalabró todo es que erró en el blanco. ¿Por qué? Porque la traición estaba albergada en su corazón. Entonces el enemigo ubicó, identificó y dijo, este cuate tiene precio. ¿Por qué? Le gusta el billete. Por eso le digo, para cualquier ministro, ¿quieres probar una ayuda ministerial? Dale a que maneje las finanzas. Ahí vas a identificar genuinamente si es un siervo o no es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a ser probada su fidelidad y su lealtad a Dios por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. La fidelidad a Dios a través del ministro que le ha delegado una actividad de ese tipo. ¿Cuál era el problema de Judas? Sí, la traición fue el mecanismo, la traición era lo que el enemigo tenía de él en la vida de Judas. Pero Judas tenía amor al dinero. Cuando el enemigo observa que el corazón de Judas tiene precio, amado hermano, fue algo tremendo. El amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces Judas, amando más el dinero, recurrió a la traición. ¿Qué es lo que había del enemigo en el corazón de Judas? Traición. Y note que caminó cuánto tiempo con el Señor, pero hasta después de la Santa Cena. Dice la Biblia que Satanás entró en él, quiere decir que fue poseído Judas por Satanás. Tú lo ves acá en esa versión. Entonces tenemos que examinar, amado hermano, la traición. Absalón hizo lo mismo, amado hermano, por amor al trono de su padre. Tú conoces la historia de Absalón. Es más, Absalón es tipificado muchas veces como el traicionero delante del ministro que le cubría. Porque Absalón siempre, amado hermano, anheló y deseó el trono de su padre. Es más, conspiró, dice la Biblia, contra el propio rey de Israel. Entonces la traición siempre va a venir de la gente que está cerca de nosotros. En la Santa Cena, uno a uno le empezó a preguntar, ¿seré yo Señor? Note las preguntas de 11 de 12. Vaya al contexto de la palabra y léalo. Y dice la Biblia, amado hermano, que aún a los discípulos empezaron a preguntar. Cuando él dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Evidentemente, el que tenía derechos legales. Pero tan solo en la respuesta, tú y yo podemos identificar en quién estaba el derecho legal. Porque cada uno de los discípulos le pregunta a su Señor, ¿seré yo Señor? Y aún empezaron a preguntarle, dice la Biblia, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Y empezaron aún a los 11 hasta que llegaron a Judas. Y Judas le dice, ¿seré yo Maestro? No es lo mismo reconocer a Cristo Jesús como tu Señor o como mi Señor que como mi Maestro. Y ese fue el problema de Judas,
que Judas le respondió al Señor: seré yo maestro, porque no tenía en su corazón el señorío. Número 3, no entro por cuestión de tiempo, pero te lo dejo para que lo examines tú en casa. Ananías y Zafira, servidores. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 3. Por favor, evalúalo en casa. ¿Qué es lo que había del enemigo en ellos? Mentira y avaricia. Mentir a los discípulos es mentir a Dios. En el caso de Ananías y Zafira, que eran servidores fieles del templo, tanto así que dijeron: vamos a vender y vamos a presentar el diezmo, amado hermano. Y dice la Biblia que mintieron al Espíritu. No voy a entrar en esa enseñanza porque el tiempo es corto, pero evalúa tú, allá en casa, Ananías y Zafira, el derecho legal del enemigo que tenía en ellos. Se llamaba, amado hermano, mentira y avaricia. Cosa que no tenían en su corazón hasta el momento en el cual el enemigo coloca algo de él en ellos, en términos de avaricia y mentira. Y dice la Biblia que van y mienten delante del ministro y le dice: ¿por qué han mentido ustedes al Espíritu? Quiere decir que mentirle al ministro es mentirle al Espíritu. ¿Cuál es el derecho legal? La mentira. Y en el caso de Ananías y Zafira, la avaricia. Aunque la mentira como tal ya es un activador y es un derecho legal del enemigo. Si somos mentirosos o si somos avaros, esas son cosas del enemigo que deben de ser raídas y quitadas de medio de nuestro corazón. David, wow, el dulce cantor de Israel, tenía derechos del enemigo albergados en su corazón. Eso lo encuentras en Primera de Crónicas 21, del 1 al 3. ¿Y cuál era el derecho legal del enemigo? Cuando David intentó censar al pueblo, lo que él estaba midiendo era su fuerza de ejército y su fortaleza en la batalla. Usted sabe que dice la Biblia que el Señor no mandó a censar a David al pueblo, pero David lo censó. ¿Por qué? Porque en ese momento el derecho que había en el corazón de David, que pertenecía al enemigo, se llamaba altivez. ¿Por qué? Porque él quería saber qué tan grande era su pueblo y qué tan poderoso y fuerte él era para ir a la batalla. Entonces, de alguna forma, el derecho legal que existía en el corazón de David, amado hermano, era la altivez. ¿Por qué? Porque a David le interesaba qué tan grande tenía la iglesia. Por eso es que él mandó a censar cuánta gente tenía, porque en la cantidad de gente él medía su poderío. Eso se llama altivez. Y el Señor le dijo: yo no te mandé a censar el pueblo. ¿Qué te está pasando? Porque en David había un derecho legal del enemigo. Y se llamaba altivez. Entonces, toma nota. Pedro tenía un derecho legal: incredulidad. Judas tenía un derecho legal: traicionero. Ananías y Zafira tenían derechos legales. Los dos murieron a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Por mentirosos. Y David, con su soberbia y su altivez, en esa etapa, pues entendemos que David era el dulce cantor de Israel, pero en esa etapa, en el corazón de David, lo que había albergado se llamaba altivez. Entonces hoy es importante examinarnos cada uno a nosotros mismos e identificar si el enemigo no tiene algo de él en mí. Altivez, glotonería, amado hermano, incredulidad, traición. No sé, cada uno examinémonos a nosotros mismos. Porque el Señor Jesús dijo: el diablo no tiene nada en mí. Y el anhelo de nuestro corazón debiera decir: el enemigo, el diablo, Jehová lo reprenda, no tiene nada en mí. Pero para ello debemos cada uno de examinarnos y de encontrar áreas de pecado. Es decir, ¿qué tiene el enemigo de él? ¿Qué de pecado? ¿Qué de destrucción? ¿Qué de aquello que ministra el enemigo hay en mi vida? ¿Por qué? Porque yo no lo quiero. Y quiero renunciar hoy en el nombre de Jesús, porque quiero remover y quitar todo derecho legal, ya sea voluntaria o involuntariamente,
delante de mi vida. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.